Bienvenidos una semana más al canal de Análisis Técnico Street. Hemos tenido una semanita trepidante en los mercados. Hemos visto una volatilidad increíble. El rebote que comentamos en el vídeo de la semana pasada se ha cumplido. Le hemos seguido durante toda la semana y lo último que habíamos comentado el jueves es que deberíamos vigilar muy de cerca los mercados, las dos últimas sesiones de la semana, porque el cierre del viernes era totalmente clave. Y vamos a analizarlo todo en la sección de los índices, donde veremos si ese rebote puede tener continuidad o ya hemos llegado a ese objetivo en el rebote y la semana que viene veremos caídas. Vamos a ver todo en la sección de los índices, pero también veremos todas las acciones que me habéis pedido a través de Twitter, de Telegram, de los comentarios de YouTube. También veremos la sección de Top Internacional, que esta semana es muy interesante porque vamos a analizar 5 acciones que presentan resultados esta semana. Y por último también vamos a ver esa sección que sé que os gusta muchísimo, que es la de la acción sorpresa. Me vais a poder dejar en los comentarios lo que penséis que va a hacer esta acción las siguientes sesiones, semanas o meses. Lo vamos a ver luego. Así que nada, ahora vamos al lío. Antes de comenzar con el análisis de los índices, vamos a comentar un poquito la situación que teníamos esta semana. Habíamos visto un rebote a comienzos de semana que veíamos como la sesión del miércoles empezaba a ralentizarse un poquito, y lo que comentábamos es que cuidado porque era normal que viéramos una corrección dentro del rebote, pero no podía profundizar los suelos que iba haciendo durante el rebote. Y sí que es verdad que vimos una corrección importante dentro del rebote, pero justo llegó a tiempo para darse la vuelta, y por eso decíamos la importancia de esa sesión del jueves y del viernes para que entrara de nuevo la demanda y viéramos un cierre semanal positivo que diera alas a que esta próxima semana volviéramos a continuar con el rebote. Y eso es lo que acabamos viendo en Estados Unidos. Al final de la sesión del viernes vimos cómo entró con mucha fuerza la demanda de nuevo, vimos muchísimo volumen, y esto hace pensar que esta semana que viene podamos dar continuidad al rebote, y ahora veremos dónde estarían los objetivos de este rebote. Además, el viernes fue ese cierre de futuros y de acciones en el mercado, por lo tanto esto ayudó a que el volumen fuera mucho más alto. Cerraron prácticamente máximos los índices de Estados Unidos y el cierre en Europa también se arregló un poquito al final de la sesión, así que en principio podemos ser optimistas a que esta semana demos continuidad al rebote, pero ojo porque puede ya que nos estemos acercando a esos límites y el riesgo cada vez es mayor cuando nos vamos acercando a estos techos que ahora vamos a localizar. Y bien, vamos a comenzar con el IBEX 35. Esta semana veíamos en la sesión del lunes, como comentamos, un rebote muy importante de más de un 2%, y fijaros cómo se iba directo hasta esa zona que marcábamos en el gráfico, el 7654, que podía actuar ahora como resistencia. Vimos cómo chocó contra ella y fijaros cómo al llegar a ella volvió a corregir. La sesión del viernes comenzó con una caída muy importante en la cotización, se fue hasta la zona de 7450 aproximadamente, pero luego vimos cómo se recuperó muy bien a cierre. Fijaros que hay muchísimo volumen en la sesión del viernes, y este volumen con una vela como la que vimos el viernes es muy buena señal, porque además si nos fijamos en el gráfico de una hora del IBEX 35 veremos que el volumen mayoritariamente vino con la parte en la que vimos esa subida en la cotización. Por lo tanto, es muy buena señal que nos hace pensar, como decimos, en el rebote. Además, como veíamos la semana pasada, que era lo que nos hacía pensar en el rebote, teníamos una divergencia. Esta divergencia lo que nos hace pensar es que podría superar estos máximos de aquí que veíamos en la sesión del 4 de octubre. Por lo tanto, ahora fijaros como si lo supera, podría irse directo a la zona de 7750, donde estaría muy cerca de la media móvil de 70 sesiones que ya comprobamos en septiembre que actuaba como resistencia. Por lo tanto, ahora el siguiente objetivo del IBEX 35 podría estar en la zona de aquí, aproximadamente entre los 7800 y 7750, donde tendría ya esta resistencia. Fijaros qué suelo tan importante era anteriormente, y además se encontraría con la media de 70. Más allá va a ser complicado. Si consigue superar la media de 70 sesiones, que ahora mismo está a los 7840, podría irse hasta la media de 200, sería un objetivo más ambicioso, y el rebote se tendría que alargar quizás un poquito más. Fijaros aquí, la última vez que tocó la media de 200, el rebote duró desde el 14 de julio hasta el 16 de agosto, es decir, prácticamente un mes, no una o 2 semanas como estaríamos viendo ahora. Por lo tanto, necesitaríamos que dentro del rebote viéramos correcciones como la que hemos visto esta semana, que son correcciones totalmente sanas, en la que el mercado quiere volver loco a los inversores para hacerles dudar. Hace dudar a los que piensan que estamos en un mercado bajista y que se están perdiendo un buen suelo para entrar, y también se están
poniendo en duda a todos aquellos que están pensando que no, que estamos dentro todavía de un mercado alcista y que simplemente hemos visto una corrección muy importante. Por lo tanto, son situaciones muy complejas en el mercado que hay que saber gestionar muy bien, sobre todo psicológicamente, porque nos van a hacer dudar constantemente. El siguiente de los índices que vamos a analizar es el DAX. Y vemos cómo esta semana en el rebote se ha chocado contra la media móvil de 70 sesiones, que la que anteriormente también actuaba como resistencia. Si fuéramos poco ambiciosos, podríamos pensar que aquí ha llegado al techo. Pero fijaros cómo la sesión del viernes también, el cierre fue bastante positivo. Veíamos cómo en la corrección que veíamos durante la semana se fue a cerrar ese gap que dejó abierto en la sesión del martes y ahora parece que a cerrar también por encima de la media de 6 sesiones, como veíamos en el IBEX 35, podemos pensar en un último impulso que quizás podría llegar hasta la zona de los 13.100 puntos aproximadamente. Fijaros, echamos la vista atrás, una zona que ha actuado como soporte en el gráfico y como resistencia anteriormente. Aquí también actuó como soporte, por lo tanto es una zona que debemos valorar ahora. Seguiría con la pauta de mínimos y máximos decrecientes en gráfico porque nos superaría los máximos que veíamos en septiembre y sería un objetivo bastante ambicioso. A partir de aquí ya sería muy complicado que nos mantuviéramos al alza, así que es verdad que tendríamos la media de 200 y los 13.600 puntos, pero igual que pasaba con el IBEX, necesitaría que fuera un rebote más largo y ahora mismo con la situación tan compleja que tenemos tanto social como económica, a ver quién es capaz de pensar que vamos a estar un mes totalmente tranquilos para ver un rebote. Por lo tanto, mucho cuidado con poner los objetivos demasiado altos porque puede que en cualquier momento pase algo en la situación económica que veamos caídas de nuevo muy importantes. Fijaros, hace un par de semanas veíamos la situación con Credit Suisse que puso en riesgo total los mercados y algo así puede provocar caídas brutales. Y a lo mejor si estamos pensando en ganar un 1, un 2% más, pues nos quedemos al final pillados. El siguiente de los índices es el Dow Jones. Al igual que veíamos con el DAX, ha chocado ya contra la media móvil de 70 sesiones, como fijaros también lo hizo en septiembre. Ahora, ¿qué podemos pensar? Pues que fijaros, el buen cierre que veíamos la sesión del viernes con un volumen alto, que podría irse un poquito más arriba en el gráfico. ¿Y dónde podríamos poner el objetivo? Pues fijaros que en este caso, si se mantiene al alza, podría irse a por la media móvil de 200 sesiones. Además, fijaros que tenemos aquí un gap sin cerrar en septiembre en la zona de los 32.160 puntos. Un gap que además coincidiría o estaría muy cerquita de esa media de 200. Por lo tanto, aquí es donde podríamos poner el objetivo ahora. La semana pasada, si nos fijamos, íbamos marcando unos objetivos y según se van cumpliendo esos objetivos, si vemos que puede acompañar el rebote, por ejemplo, por la vela analista que vimos el viernes, ese aumento de volumen, cómo va superándose en cada sesión los índices, podemos ir subiendo esos objetivos, pero como decíamos antes, siempre con cuidado de hasta dónde podemos llegar. Fijaros, aquí se ve muy bien lo que decíamos de que la corrección dentro del rebote no debería pasar esos soportes que iba marcando en ese rebote. Fijaros aquí como en la sesión del martes ya comenzaba a corregir y lo que antes, aquí se ve, podría ser una resistencia en el más corto plazo en la zona de los 30.200 puntos. Al corregir, fue clave no profundizarla para ver un nuevo impulso alcista. Todo esto en los gráficos de una hora se ve muy bien. Y esto lo que ha permitido que al consolidar esta zona como soporte veamos un nuevo impulso acompañado con bastante volumen, que nos hace pensar que continuaría con el rebote ahora hasta la media móvil de 200, que se encontraría en los 32.276 puntos. Y el último de los índices que vamos a ver es el Nasdaq. Aquí teníamos divergencia también en la cotización, lo que nos hacía pensar que esta semana podríamos ver un rebote interesante. Y bien, así acabó siendo. Vimos una subida del 3,46%, fijaros en la sesión del lunes, y el resto de la semana estuvo con bastantes dudas, parecía que se mantenía al alza, pero luego veíamos correcciones, y al final en esa sesión del viernes acabó cerrando en máximos semanales. Esto es muy buena señal, además viene acompañado con volumen, y esto ha provocado que ahora pensemos que se puede mantener al alza. Además tiene un buen rango hasta la banda superior de Bollinger, y fijaros como aquí también tenemos un gap pendiente de cerrar. Vamos a señalar en el gráfico, todavía no ha cerrado el gap que dejó en la sesión del 6 de octubre, por lo tanto podría irse claramente hasta la zona de los 11.500 puntos en un primer momento. Si vemos que continúa el volumen alto y con ganas
la cotización de mantenerse al alza, pues podría irse hasta la media de 70 clarísimamente, que es la que anteriormente actuó como resistencia. Ahora, en estas situaciones del mercado debemos ir marcando objetivos muy a corto plazo, porque como decimos, esto se puede dar la vuelta en cualquier momento y hay que estar con mucho cuidado. Lo de si queremos hacer operativas y nos olvidamos, pues puede que ahora no sea ese momento, porque hay que estar muy pendiente de lo que pase en los mercados, porque en cualquier momento, fijaros la volatilidad que hemos visto durante toda esta semana. La sesión del martes veíamos un 3% entre máximos y mínimos de la sesión y solo se revalorizó un 0,77. En la sesión del miércoles un 2,03 y la variación que tuvo al final fue un 0,4. Y así como vemos toda la semana. Fijaros, la sesión del viernes un 3,34% entre mínimo y máximo de la sesión y muchísima volatilidad. Y ahora mismo hay que estar muy pendientes en los gráficos. Así que bueno, esta es la situación que tenemos en los índices. Como resumen, podemos ver que podemos dar continuidad a ese rebote que comenzó la semana pasada. Esta semana además se presentan resultados en Estados Unidos y la tónica estamos viendo que están siendo bastante positivos y que el mercado se los está tomando muy bien. ¿Y por qué parece que los resultados de momento son positivos? Pues bien, las empresas lo primero que han hecho es subir esos precios a sus productos. Los consumidores de momento tenemos dinero o tienen dinero para consumir estos productos en ese primer momento. El problema va a llegar cuando ya no tengamos dinero para comprar esos productos. Es decir, ahora podríamos estar tirando de ahorros por ese aumento de los precios, pero cuando ya se acabe el ahorro de los consumidores, esos precios tengan que seguir aumentando por el aumento de los costes, ahí es cuando se va a reducir de forma muy importante el consumo y es cuando ya los resultados de las empresas van a ser bastante negativos. Cuando vengan los resultados del último trimestre del año y se comparen con los del año anterior, ya vamos a ver cómo quizás el consumo de todas las personas se ha reducido bastante. Por lo tanto, cuidado con los resultados del último trimestre del año, porque el que hemos visto ahora puede que no sea el mayor reflejo de lo que estamos viendo en la economía, porque en un primer momento aguantamos el tirón, pero el primer envite lo aguantamos, el segundo regular y el tercero puede que nos tumbe, sea cuando se baje o cuando caiga de golpe el consumo y las empresas empiecen a reflejar esto en sus resultados. Antes de continuar con el vídeo, quería anunciaros que hemos publicado este nuevo vídeo en el canal del economista de cabecera. En este nuevo vídeo vamos a tratar cómo tener una correcta planificación económica familiar o personal. Va a ser muy interesante y estoy seguro que no os va a defraudar a ninguno, así que os voy a dejar arriba el vídeo para que lo veáis y no os lo podéis perder. Vamos a seguir. Bien, pues vamos a comenzar con vuestra sección, que es la sección del consultorio. Aquí analizamos todas las acciones que me habéis pedido a través de Twitter, del Telegram, por el canal de YouTube, por los comentarios, por todos los lados donde podéis hablar conmigo. Esta semana viene bastante cargadito, hemos visto, vamos a ver, 12 acciones, me habéis pedido algunos, me pedís muchas acciones, me pedís a lo mejor 3, 4 o 5 acciones, y es que si analizo las 3, 4 o 5 acciones de todo el mundo, pues a lo mejor nos vamos a 20 acciones y el vídeo pues se nos queda larguísimo. Por eso los que me decís muchas acciones, pues a lo mejor elijo 2 o 3 como muchísimo de ellas. Y bien, vamos a comenzar con la primera de ellas, que es Airbus. Hemos visto una subida muy interesante, fijaros, desde esa divergencia que formaba en el gráfico diario hasta la media móvil de 200 sesiones. Ahora la pregunta es, ¿podrá superar la media de 200 o no podrá superarla? Pues fijaros cómo el volumen al romper esa media de 70 sesiones ha sido bastante alto, lo que ha hecho que se vaya hasta la media de 200 sesiones. La verdad que es una zona complicada de superar, que anteriormente había actuado como soporte y ahora puede actuar como resistencia. En anteriores impulsos hemos visto como sí había conseguido superar la media de 200, por lo tanto ahora es una opción que debemos barajar. Y además, si la supera, cuidado, porque podría poner el objetivo, fijaros, en la zona del gap que tiene abierto por encima de los 100 euros, alrededor de los 106, 105 euros. Esta sería la zona objetivo si vemos que la semana que viene da continuidad al rebote y supera la media móvil de 200 sesiones. Eso sí, en el largo plazo pues parece que clarísimamente, fijaros, podría estar formando un techo redondeado que vendría formándose desde el año 2020, fijaros, y ahora estaría en la parte alta, o estaría muy cerca de la parte alta de ese techo redondeado, y luego podríamos ver caídas muy fuertes de nuevo, fijaros como las que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, mucho cuidado, porque puede que le quede poquito recorrido al alza y luego puede que la caída que venga sea mucho más fuerte. La siguiente de las acciones es A3 Media. Me preguntabais que si volvería a la zona de mínimos para poder entrar en ella.
Y bueno, la verdad es que ahora parece todo apunta a ese rebote que estamos viendo ahora mismo y podría dar continuidad hasta la media móvil de 70 sesiones. Parece que podríamos haber visto una divergencia, fijaros, además bastante larga en el gráfico. Nos vamos hasta aquí y fijaros la divergencia que habíamos tenido en la cotización de A3 media. En el momento que se ha salido de la zona de por debajo de 30, ahora estaba por encima en el último mínimo que hizo, hemos visto comenzar ese rebote muy acompañado con volumen. El cierre del viernes fue muy bueno y todo apunta a que podría llegar hasta la media 70 como ya lo hizo en el mes de julio. Más allá va a ser muy complicado y si echamos la vista atrás vemos como clarísimamente está dentro de una tendencia bajista muy fuerte y podría acabar dando continuidad hasta la zona de los 2,30, que es una zona que anteriormente actuó como resistencia y ahora podría actuar como soporte. Cuando llegue a esta zona habría que analizarla de nuevo, a ver en qué situación nos encontramos del mercado, a ver si podría continuar cayendo, si quizás podría ser el suelo, el final de la caída, o qué podría pasar en ese momento, pero todavía sería demasiado pronto. Simplemente vigilar esa zona de 2,30, que en el momento que ataque la media de 70 sesiones, que se encuentra los 2,82, podría ser donde se encuentra el siguiente objetivo en el gráfico de A3 media. La siguiente de las acciones es Bankinter y es una de las pocas acciones que podemos ver que se encuentra en máximos en el gráfico. Es espectacular. Vamos a coger el gráfico semanal. Fijaros cómo se encuentran en máximos ahora mismo sus acciones. Bien, vamos a volver al gráfico diario y vemos que ha conseguido superar esa resistencia tan buena, tan complicada de superar en los 5,98 y es una clara señal de fortaleza. Además, fijaros que lo hizo en la sesión del jueves con muchísimo volumen y el cierre del viernes ha acabado siendo bastante positivo también, por lo tanto podría dar continuidad a las subidas. Fijaros como aquí teníamos una divergencia entre la cotización y el RSI. La cotización iba marcando unos máximos crecientes, el RSI no, vimos una pequeña corrección, pero muy pequeña, ya hemos visto un impulso muy fuerte. Es decir, aquí la divergencia no se ha cumplido, al igual que veíamos en Fluidra esta semana. Es verdad que vimos una corrección, pero esa divergencia podría haber sido más fuerte, pero no, y hemos visto ese impulso. Por eso lo que siempre comentamos, el análisis técnico no es infalible y por eso hay veces que hay que poner esos topes, esas zonas de venta en la cotización o incluso de compra cuando no se acaben cumpliendo esas señales que vemos en el gráfico. Si fuera infalible, pues evidentemente quien lo dominara a la perfección sería rico y no suele pasar esto muy a menudo. Simplemente pues de media se intenta ganar un poquito más de dinero de lo que se pierde. Y bien, vamos a seguir con CaixaBank y una situación muy parecida a la de Bankinter. No se encuentran máximos, pero se encuentra en una zona de máximos, podríamos decir, anuales, incluso desde los últimos 2 años. Es una zona de resistencia la que tiene ahora mismo por delante muy fuerte, los 3,60, los 3,65 aproximadamente, y va a ser muy complicado de superarla. Ya lo advertimos, que es verdad que podría irse hasta ella, le quedaría todavía un recorrido no muy amplio del 4%, pero no sería para nada descartable que fuese hasta ella. Nos puede sorprender y superarla, pero como decimos va a ser bastante complicado. Vamos a ver si después de tocarla cae y se apoya sobre esa media de 70 sesiones, puede hacer una especie de triángulo entre la media de 70 y este techo, y cuando se rompa ese triángulo, ya sea la alza o la baja, veremos seguramente una volatilidad muy alta, ya sea con caídas o con subidas. Por cómo está el mercado tiene más pinta que de caídas, pero como decimos, nunca se sabe, porque ahora mismo parece que los bancos, lo podéis ver, el sector bancario está bastante fuerte aparentemente, sobre todo en España, por ese aumento de los tipos de interés, como si esta subida tan brusca de los tipos de interés no fuera a afectar a sus deudores y que al final no pudieran pagarlos. Pero bueno, en principio parece que la jugada no está saliendo mal. En el largo plazo pues me cuesta mucho creer que salga bien, pero veremos a ver qué acaba pasando. Vamos a seguir con Catenón. Y fijaros cómo ha marcado recientemente esta misma semana ha sido un nuevo máximo creciente en el gráfico en la zona de los 1,80. Y ahora parece que ha caído de nuevo muy fuerte. La volatilidad en este tipo de valores pues suele ser bastante alta. Ha caído hasta la zona de 1,50. Y fijaros cómo ahora mismo podría estar formando un hombro, cabeza, hombro. Aquí tendría el primer hombro. Vimos una caída muy fuerte hasta la zona de 1,40, que los mínimos intradía estuvieron en los 1,28, rebotó con mucha fuerza, formó la cabeza y ahora parece que ha caído. Fijaros porque puede ahora rebotar de nuevo para formar ese segundo hombro y luego ya dar continuidad a las caídas que vienen acompañando a la cotización durante prácticamente
todo el año. El rebote ahora podría llegar hasta la media de 200 sesiones, pero si forma esa figura de hombro, cabeza, hombro, pues no podría tener mucho más allá de objetivo en el gráfico que de la media de 200 que se encuentra en los 1,71 ahora mismo. La siguiente de las acciones es Endesa y vemos cómo el sector de la energía está muy dañado debido a las últimas noticias que han ido saliendo de ese tope del gas, pues no le está sentando nada bien ni a las eléctricas, ni a las energéticas, ni a ningún tipo de empresa de estos sectores. Y bien, por ejemplo, en Endesa hemos visto que los mínimos iban a la zona de los 14 euros. Fijaros cómo habría que irnos muy lejos hasta 2020 para encontrar estos precios. Ahora hemos visto un rebote sin divergencia y sin nada, simplemente un simple rebote ya porque estaba en una sobreventa espectacular, pero parece que ese rebote ha llegado hasta esos mínimos que formaba a principios de octubre. Sí que es verdad que si nos fijamos ahora en el rebote ha habido bastante más volumen que el que veíamos en las últimas caídas de las últimas sesiones. ¿Qué nos hace pensar esto? Que quizás podríamos ver un último impulso antes de continuar cayendo, pero creo que va a ser bastante complicado que este impulso supere los máximos que veíamos en la sesión del 4 de octubre alrededor de los 16,10. Por lo tanto, ojo porque el rebote que puede tener ahora mismo puede que no sea demasiado amplio y como vemos la tendencia bajista es clarísima en la cotización de Endesa y puede que al final acabe cayendo hasta esos mínimos que veíamos en 2020. La siguiente de las acciones que me habéis pedido es Gigas Hosting. Y fijaros aquí una fortísima subida y se fue hasta los 10,58. Teníamos marcado en el gráfico clarísimamente un techo en los 10,58 y un suelo en los 8,50. Y fijaros cómo se ha ido moviendo muy bien. Primero, cuando lo superaba, actuaba como soporte y veíamos un zigzagueo claro. Después lo perdió y cayó con muchísima fuerza hasta la zona de un 8,50. Pero aquí fijaros cómo la perdió también, pero ahora hemos visto un repunte muy fuerte y una vez que ha superado de nuevo los 8,50, ¿hasta dónde se ha ido? Hasta la zona de 10,60, 10,58 aproximadamente, que es la que está actuando como resistencia. Por lo tanto, aquí vemos un movimiento claro en su cotización. Las últimas sesiones ha entrado bastante volumen, lo que nos podría hacer pensar que podría romper al alza la cotización. Pero es que me parece una resistencia tan fuerte que es muy complicado de superarla y además también de saber cuándo la hará. Estamos hablando de un chicharro y ya sabemos cómo se comportan este tipo de valores. Lo importante ahora para no ver una caída hasta los 8,50 es que se mantenga sobre las dos medias móviles de 70 y 200 sesiones, como hemos visto durante el mes de octubre. La de 70 se encuentra a los 9,85, es la línea amarilla, y la violeta es la media de 200 sesiones que se encontraría en los 9,68. La siguiente de las acciones es Indra y hemos visto cómo el rebote ha llegado hasta esa media móvil de 200 sesiones que ahora podría actuar como resistencia. El rebote ha sido muy bueno en su cotización, fijaros cómo desde que comenzó ese impulso se ha revalorizado un 15%, un buen rebote para quien lo haya conseguido pillar en el gráfico. Vemos cómo ha superado esa media de 70 y se ha ido hasta la de 200. Podríamos pensar que ha llegado hasta ese tope de la subida. El cierre del viernes fue bastante positivo, hemos visto un volumen bastante alto con las últimas sesiones comparado con lo que veíamos anteriormente con algunas caídas. Por lo tanto, podemos pensar que puede continuar subiendo. Bueno, podría llegar quizás hasta esa zona de los 9 euros. Más allá, pues puede que sea bastante complicado. El recorrido ahora es apenas de un 2, un 3%. Vamos a ver cuánto es el recorrido. Hasta los 9 euros. Un 2,5%, un poquito más. Se encuentra además muy cerca de esa zona de sobrecompra, por lo tanto, ojo, porque podría estar en el techo de ese rebote para dar continuidad a las caídas que estamos viendo en el valor desde mediados de este año. Y ojo, porque el siguiente de los soportes por debajo de la zona que tenemos aquí señalada, los 8 euros, podría estar clarísimamente en los 7,56. Por lo tanto, ojo porque con tan poquito recorrido al alza que tenemos ahora, vemos como la caída hasta un soporte muy importante sería bastante fuerte. Aquí tenemos esta zona marcada, pero sería un soporte quizás menos importante si vemos que ahora comienza con fuerza la caída. Y línea directa la seguimos analizando, ya la hemos analizado bastantes veces y la tendencia clarísimamente es bajista. Creo que lo comentamos en el último vídeo, no da señales de recuperación, ni de divergencia, ni de nada que nos haga pensar que veremos un rebote importante. ¿Que vemos rebotes? Sí, vemos rebotes. Cuando se acerca a esa zona de sobreventa vemos pequeños rebotes, pero mejor rebotes que son de un 4 o un 5% y que llegan aproximadamente hasta esa banda media de Bollinger, no llegan mucho más allá. El cierre del viernes no fue nada positivo, de hecho cerró muy cerca de mínimos con un volumen muy alto y todo apunta a que
puede continuar cayendo en el medio y largo plazo clarísimamente. La verdad que la sangría que lleva es espectacular, además en un valor que lleva tan poco tiempo cotizando, resulta muy complicado saber dónde podría estar el suelo. Por lo tanto, sin señales que tengamos en el gráfico aparentes de una divergencia que nos indique una vuelta en el gráfico, es muy complicado ahora mismo saber dónde podría estar el suelo de línea directa. La siguiente de las acciones que vamos a analizar, la verdad que parece un poco extraño en el gráfico, como podéis ver, y es que son acciones muy pequeñas, que no tienen un volumen tan grande de cotización como otras acciones, y por eso aparecen así en el gráfico. Es una acción del mercado español, yo no la conocía, así que vamos a intentar analizarla dentro de lo que se puede con este tipo de gráficos. Como vemos clarísimamente, desde agosto la tendencia es bajista, marcando máximos y mínimos decrecientes, chocando contra esa media de 70 y ahora estaría muy cerca de la media de 70 de nuevo. Por lo tanto, ojo porque podría tener un techo ahora mismo y continuar cayendo. ¿Hasta dónde? Fijaros que la zona de los 0,49 podría actuar muy bien como soporte. En esta zona quizás podríamos ver un rebote más interesante en el gráfico, pero de momento parece que se va desangrando poquito a poquito hasta alcanzar esa zona de 0,49 donde tendría los mínimos en el gráfico. La caída, la estoy viendo, madre mía, desde 2019 ha sido espectacular y ahora parece que se ha ralentizado un poquito. Bien, pues como decimos, parece que está apretando la cotización a la baja la media de 70, que se encuentra ahora mismo en los 0,77, la cotización en 0,75, por lo tanto tendría poco recorrido. Y todo apunta a que la cotización podría irse de nuevo hasta esa zona de 0,49. Renta corporación, marcamos en el gráfico esa zona de 1,63 como zona clave que no debería perder en el gráfico porque es un soporte muy importante. ¿Qué pasa cuando pierden este tipo de soportes? Pues que la cotización se hunde con muchísima fuerza, como hemos visto ahora mismo. Si es verdad que si nos fijamos más recientemente podríamos tener una divergencia entre la cotización y el RSI, lo que invitaría a pensar en un rebote interesante. Pero fijaros que el volumen que hemos visto en las últimas caídas ha sido bastante alto, por lo tanto me deja alguna duda de la fuerza de este rebote que podamos ver ahora. Una divergencia en esta zona después de una caída tan fuerte nos haría pensar que va a superar los máximos que veríamos en los 1,25. Pero viendo que el volumen ha sido tan alto en la caída, pues deja la verdad que bastantes dudas. Vamos a ver si en este empieza el rebote a principios de esta próxima semana, acompañado también de volumen, sería muy buena señal y esto sí que nos haría indicar que podría avanzar con mucha fuerza al alza. Quizás hasta la media de 70, aunque está muy lejos, ya lo decimos, pero podría ser el principal techo ahora mismo en la tendencia bajista. Quizás para los que sean menos ambiciosos, pues la banda media de Bollinger, como hemos visto anteriormente, también podría ser un buen techo en el rebote que podemos ver ahora después de la divergencia. Vamos con la última de las acciones que me habéis pedido, que es Tilray. Me comentabais que dónde podría estar el suelo. La verdad que ahora mismo, viendo la caída que lleva, fijaros, es muy complicado saberlo, pero vamos a buscar algún soporte más en el largo plazo. Y fijaros cómo el último de los soportes que podría tener el gráfico estaría en la zona de 2,43, que es los mínimos de su cotización, a los que todavía no habría llegado. Se ha quedado muy cerquita, pero no ha llegado. Es decir, sería la zona que podríamos decir que es la primera opción para ver ese suelo. Pero con eso simplemente no valdría. Para ver una vuelta en su cotización tenemos que empezar a ver señales en el gráfico que nos digan, por ejemplo, una divergencia, que se puede dar la vuelta. De momento esas señales no las tenemos para nada claras. No tiene ninguna divergencia en el más corto plazo. Quizás entre estos mínimos que vemos aquí y estos mínimos podrían formar una divergencia, pero la verdad que no quedaría del todo clara esta divergencia. Ahora vemos como el principal techo que tiene su cotización es la media móvil de 70 sesiones, que ahora mismo se encuentra a los 3,47 dólares. Y quizás la primera señal positiva que podríamos ver es superar esa media de 70, se debería ir hasta la de 200, podría volver hasta la de 70 para consolidarla como soporte y ver un ataque alcista. Este movimiento lo estamos viendo justamente al revés en muchos valores que se han mantenido durante muchos años alcistas y hemos visto que esa media de 70 que está actuando como soporte y la media de 200 la han perdido, han jugado primero entre las dos medias, al final han acabado consolidando como resistencia la media que actúa como soporte y ha comenzado una tendencia bajista. Pues aquí para ver un movimiento a la alza debería hacer lo contrario, superar la media de 70, irse hasta la de 200, posiblemente choque contra ella, caiga, consolide la de 70 como soporte y veamos ya ese impulso para dar la vuelta en el gráfico. En este tipo de valores me gusta más
Estos movimientos, estas señales que quizás ver una divergencia, porque podemos ver divergencias. Fijaos aquí, vimos una divergencia clarísima entre la cotización y el RSI. Sí vimos un impulso muy fuerte, pero esto no significó que continuara cayendo. ¿Y por qué? Pues porque no consolidó como soporte la media de 70. Fijaos que aquí hizo ya ese movimiento, se fue hasta la de 200, aquí debería haber consolidado la de 70 como soporte, no lo hizo y continuó cayendo. Por lo tanto, ahí puede que esté la clave para ver una vuelta en la cotización de Tilray. El suelo ahora mismo podemos marcar, como decimos, esa zona de 2,43, pero única exclusivamente porque es donde están los mínimos de su cotización. Bien, pues vamos a continuar con la sección de top internacional, donde tenemos esas 30 acciones que seleccionamos de hace tiempo, que serían esas 30 acciones que nos gustaría quizás tener en cartera en un momento de máximo pánico en los mercados, porque como veréis son acciones que resultan muy interesantes para todos los inversores, son acciones que llevan en el mercado durante muchísimos años y nos daría una cierta seguridad en un momento de pánico como el que quizás podemos llegar a vivir en los próximos meses. Y bien, las que tenemos señaladas en azul son las acciones que vamos a analizar esta semana. ¿Y por qué he elegido estas 5 acciones? Pues bien, esta semana he decidido analizar estas 5 acciones porque son 5 acciones que presentan resultados esta semana y podemos llegar a experimentar movimientos muy importantes. Por eso las he elegido. Las vamos a ver en la perspectiva del gráfico mensual y también del gráfico semanal. Bien, como vemos la cotización de Alphabet, ya vemos cómo acumula una caída desde máximos del 37% y está a un 69% de ese tope, de ese soporte que habíamos marcado en el gráfico, donde podría hacer suelo la cotización. Si nos vamos al gráfico semanal, vemos ya un poquito más de la cotización. ¿Y dónde se encuentra ahora mismo? Pues vemos cómo en las últimas semanas ha hecho soporte en la media móvil de 200 sesiones y quizás desde esta media móvil podríamos llegar a ver un rebote interesante. El primer objetivo podría estar en la zona de los 104,44, donde ha llegado a estar muy cerquita esta semana en una antigua zona de soporte y ahora podría actuar como resistencia. Pero cuidado porque, como decimos, se vienen resultados. Si son positivos, ya hemos visto esta semana la volatilidad que ha habido en los mercados, podría subir con mucha fuerza e irse hasta la media de 70 sesiones, que también comprobamos en el mes de agosto que ahora está actuando como resistencia. La siguiente de las acciones que vamos a ver es Apple y parece que ahora mismo en el gráfico mensual podría estar haciendo un doble suelo, pero ojo porque este doble suelo puede acabar teniendo las horas contadas. Poquito más podríamos ver el gráfico mensual que se encuentra al 79% desde esa zona que habíamos marcado como soporte, que de máximos a la zona actual tendría una caída de aproximadamente el 20%, y ya si nos vamos al gráfico semanal pues vamos a ver ya un poquito más. Vemos que ha perdido la media de 70 sesiones como ya lo hizo en el mes de mayo y de junio. Vimos un rebote, la superó con mucha fuerza, se quedó muy cerca de esos máximos en el gráfico y ahora hemos visto cómo ha vuelto a caer de nuevo. Fijaros en el volumen de la subida y fijaros en el volumen que ha tenido ahora en las últimas caídas. Esto es muy mala señal. ¿Y qué podríamos ver ahora? Pues quizás una vuelta hasta esa media de 70 sesiones, quizás la intente superar, pero es muy probable que ya no alcance esos máximos que veíamos en el mes de agosto. Y una vez que veamos ese posible rebote que podríamos estar viendo ahora, podría caer hasta la media de 200 sesiones en los 116,53, donde tendría el siguiente objetivo bajista. Vemos cómo ya no consigue marcar nuevos máximos en el gráfico y se podría ir a marcar nuevos mínimos decrecientes ahora hasta esa media móvil de 200 sesiones. La siguiente de las acciones es Coca-Cola, una de las acciones que menos ha caído desde máximos. Como vemos, desde esos máximos hasta ahora ha caído un 16%, muy poquito si lo comparamos con otras acciones. Lo hemos comentado ya varias veces y esto es debido a que Coca-Cola lo tiene, por así decirlo, un poquito más fácil para combatir la inflación, porque puede subir sus precios fácilmente, porque la gente que consume Coca-Cola va a seguir consumiendo Coca-Cola porque no le gusta a otras marcas. Por eso parece que en un primer momento Coca-Cola está aguantando mejor el primer tirón este que estamos viendo ahora de la inflación. Y bien, como vemos, todavía se encuentra un 45% de esa zona de soporte, no la habíamos marcado tan lejos como en otros valores, precisamente por esto, porque la caída puede que no sea tan fuerte, tampoco ha sido tan excesivamente fuerte la subida como la que veíamos en otros valores. Por lo tanto, ahora esa caída hasta los $30 pues podría ser una buena zona de soporte. Si vamos al gráfico semanal, vemos cómo en las últimas semanas ha perdido la media de 70. Fijaros que una media muy importante de soporte que no perdía desde 2020 y anteriormente también actuaba como soporte. Lo visto, una vez la perdí, la recuperaba rápidamente y ahora, ojo, porque puede que intente hacer un movimiento de vuelta
hasta esa media de 70 sesiones que se encuentra en los 57,93 ahora mismo. Podría volver hasta ella, pero cuidado porque si la comienza una nueva tendencia bajista, que es a lo que apunta clarísimamente, podría continuar cayendo y consolidarla como resistencia e irse hasta ese siguiente objetivo que tendría la media de 200 en los 51,67 y además coincidiría, fijaros, con una zona muy buena del gráfico de soporte ahora mismo. Fijaros como ya esto como soporte anteriormente y como resistencia. Por lo tanto, sería una zona a tener muy en cuenta si vemos que consolida como resistencia la media 70 y continúa cayendo. La penúltima de las acciones que vamos a ver es Mastercard. Hemos visto ya una caída que desde máximos vemos que es del 25%, no es tan fuerte, pero tampoco tan pequeña como la que hemos visto en Coca-Cola. Vemos cómo se está acercando hasta esa media móvil de 70 sesiones, que puede ser uno de los soportes más importantes que tiene ahora mismo en el gráfico. Además, coincidiría o estaría muy cerca de esos mínimos que vimos en octubre de 2020 y desde donde ahora parece que está intentando rebotar la cotización. Si vamos al gráfico semanal, que vemos que ha perdido la media de 200, y es que fijaros cómo todo el gráfico no se aprecia en ningún momento donde haya perdido esa media móvil de 200 sesiones. Lo más cerca que estuvo de ella fue en 2020 cuando se apoyó sobre ella y fijaros cómo voló la cotización de nuevo y ahora sin embargo la ha perdido y parece que no consigue superarla. No habría que descartar un último impulsito al alza quizás por encima de los 300 hasta los 310 dólares aproximadamente, pero luego es probable que continúe cayendo. Fijaros también como en las últimas caídas el volumen ha sido muy alto, señal de que continuaremos cayendo en el gráfico. Por lo tanto, mucho cuidado ahora porque puede que empiece a entrar con fuerza ya la caída en la cotización de Mastercard. Además, fijaros cómo se ha frenado ahora la caída en esos mínimos que vimos en octubre de 2020 y si les pierde el siguiente de los soportes podría estar ya en los mínimos que veíamos en marzo de 2020. No lo he dicho, creo. Se encontraría ahora mismo un 66% de esa zona que situamos como soporte en el gráfico. Y la última de las acciones es Microsoft. Acumula una caída ya interesante en el gráfico desde máximos, una caída de más del 30% y vemos cómo ahora parece que al tocar la banda inferior de Bollinger en el gráfico mensual ha intentado rebotar un poquito, todavía se encuentra lejos de la media 70 y la de 200, así que no las vamos a dar de momento mayor importancia, pero fijaros cómo esta zona donde se encuentra la media 70 podría ser una zona muy buena de soporte en el siguiente impulso bajista que veamos cuando ya acabe el rebote. Si vamos al gráfico semanal, vemos cómo también se ha apoyado sobre la media de 200 sesiones. Como decimos, ahora podríamos dar continuidad al rebote que podríamos estar viendo hasta la media de 70. A partir de aquí la puede consolidar como resistencia, un antiguo soporte y caer con mucha fuerza. Fijaros como también en el gráfico de Microsoft rara vez cuesta mucho ver una zona donde ha perdido la media de 70 y ahora parece que la ha perdido con muchísimas ganas. Por lo tanto, ojito, porque estos son las confirmaciones, lo que estamos viendo en los gráficos, en estas acciones tan fuertes que mandan en el mercado, de que estamos clarísimamente dentro de una fase bajista de los mercados que se puede alargar durante muchísimos meses y sobre todo en este tipo de valores solo hemos visto las primeras caídas y pueden acabar siendo muy fuertes. Por lo tanto, ahora Microsoft, ¿qué podemos esperar? Quizás una vuelta hasta la media de 70 y continuar cayendo y ya perder la media de 200 y cuidado porque a partir de aquí la velocidad de la caída podría ser muy fuerte. Si nos fijamos, la zona que habíamos marcado de soporte, los 51 dólares, se encontraría ahora mismo a un 78%, es decir, le podría quedar muchísima caída todavía. Así que nada, estas han sido las 5 acciones de la sección de top internacional. La semana que viene veremos otras 5 acciones. Bueno, pues vamos con la última de las secciones que sé que es una de las favoritas y es la de la acción sorpresa. La semana pasada comentábamos esta acción que podéis ver ahora mismo en el gráfico y dábamos 3 opciones diferentes. La primera de las opciones es que acabará cayendo hasta esa media móvil de 70 sesiones, rebotara y marcara un máximo creciente en el gráfico. La segunda de las opciones que cayera hasta la media de 70 sesiones y se mantuviese en un movimiento lateral. Y la tercera de las opciones es que se fuera hasta la media de 70 sesiones y al final acabase perdiendo la media de 70 y todo lo ganado en prácticamente lo que vemos todo el gráfico. Así que vamos con la resolución. Bien, pues aquí está la acción y es Iberdrola. Además, como podéis ver, en el año 2022, bastante recientita. Y bien, muchos de vosotros yo pensaba que a lo mejor ibais a adivinar cuál era antes de pensar qué es lo que podía pasar, pero bueno, parece que en los comentarios no habéis dicho que era Iberdrola ninguno. Así que es verdad que bastantes habéis acertado con lo que podía pasar. La verdad que bueno, no era bastante complicado, pero fijaros como aquí
Ya vemos que se apoya la media de 70 y que acabará pasando, parece que vuelve a la media de 70 y al final la acaba perdiendo. Y como hemos podido ver, ha acabado perdiendo prácticamente todo lo que habíamos ganado. Y bien, vamos a ver qué podíamos haber detectado para pensar que podríamos ver una caída tan importante. Pues lo primero que deberíamos haber tenido en cuenta es la divergencia entre la cotización y el RSI. Esto ya nos anticipaba que no veríamos una simple corrección hasta la media de 70 y que podría continuar cayendo. Lo segundo que deberíamos haber tenido en cuenta es fijaros en el volumen que veíamos en la caída en el anterior máximo y el poquito volumen que veíamos en la última subida. ¿Qué nos quiere decir? Pues que esta subida tenía muy poquita fuerza y que al final podría acabar dándose la vuelta. Y lo último que también deberíamos haber tenido en cuenta para pensar sobre todo que no se iba a mantener al alza o que iba a marcar un nuevo máximo creciente es que en esta última divergencia, este último máximo que había marcado aquí, no había conseguido superar los máximos que veíamos en mayo. Por lo tanto, era una clarísima señal de debilidad en el gráfico y que ya nos hacía pensar que podríamos caer con mucha fuerza. Así que esta ha sido la resolución y ahora vamos a ver una nueva acción sorpresa. Bueno, pues esta es la nueva acción sorpresa de esta semana. Como vemos al principio el gráfico, una buena tendencia alcista, ya marcando unos máximos, aproximadamente en la tercera cuarta parte del gráfico. Ya veíamos al final una corrección sobre la media de 70 sesiones, otro pequeño repunte, y luego al final vemos esa corrección justo hasta la media de 70. Y vamos a tener tres opciones. La primera de las opciones es que acaba perdiendo la media de 70 sesiones y acaba perdiendo todo lo que vemos en el gráfico. La segunda de las opciones es que vemos cómo se apoya sobre la media de 70 y vemos un movimiento lateral entre los máximos que vemos en el gráfico y la media de 70. Y el último o la última de las opciones que tenemos es después de hacer ese doble suelo, esa especie de doble suelo sobre la media de 70 sesiones, vuelve a repuntar con mucha fuerza y vuelve a superar los máximos que vemos en el gráfico. Es decir, opción A acaba perdiendo todo lo que ganamos en el gráfico después de perder la media de 70. Opción B se mantiene sobre la media de 70 en un movimiento lateral entre los 320 o 330 aproximadamente y la media de 70. Y la tercera de las opciones, una vez que se ha vuelto a apoyar sobre la media de 70, vuelve a rebotar con mucha fuerza y supera los máximos que vemos en el gráfico. Esta sería la opción C. Así que nada, a darle vuelta esta semana y el domingo que viene vemos el resultado. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Creo que lo que vamos a ver esta semana en los mercados, como hemos dicho en todo el vídeo y en mi opinión, es que continuaremos con ese rebote, pero mucho cuidado, porque en cuanto nos vayamos acercando a esas zonas de resistencia, el peligro va a ser aún mayor. Tengo la sensación de que el rebote, o esta es mi opinión, que el rebote se puede alargar bastante porque quieren poner muy en duda a los inversores que ahora mismo son bajistas de si están en la situación correcta o están en el lado correcto o no están en el lado correcto. Si vemos un rebote de mínimos a máximos, a lo mejor un 10, un 12, un 15%, pues van a pensar que se han perdido una parte muy importante, que quizás hemos visto un suelo y que van a intentar entrar a lo mejor en la parte alta del rebote para luego ver caídas que eso sí van a ser muy fuertes. Cuanto más alto sea el rebote, más lejos llegue, la caída luego va a ser muy fuerte y puede que venga acompañado con noticias negativas en los mercados, como hemos visto anteriormente con esas noticias de Credit Suisse. Por lo tanto, mucho cuidado, ahora mismo hay que estar muy avispados y si no estamos totalmente seguros de lo que vamos a hacer, muchas veces es mejor mantenernos fuera del mercado, ver lo que pasa, aprender para situaciones siguientes en las que estemos ya en esta misma situación y sepamos qué hacer. Lo que queda totalmente claro es que en el medio y largo plazo estamos dentro de un mercado bajista, ya está confirmado, vamos a entrar en crisis en este 2023. Si no lo hemos entrado ya, pero bueno, técnicamente ya dicen que vamos a entrar en 2023, en recesión, así que no queda ninguna duda de lo que vamos a ver. Puede que la caída que hayamos visto hasta ahora en los mercados, hasta mínimos, no en la situación actual, sino a mínimos, sea la primera parte de la caída. Lo más gordo va a venir al final, cuando ya llegue esa capitulación de los mercados. Veamos quedas muy fuertes en blue chips, en todos esos valores que por ejemplo tenemos en la lista de top internacional y que ahora marcamos soportes que nos parece que no van a llegar en la vida, pero ojo porque puede que acaben llegando. Así que estamos en una situación muy complicada. Cuidado con intentar cazar rebotes si no estamos totalmente seguros. Hay que ajustar muy bien esas zonas de compra y de venta
Así que espero que acertéis con vuestras decisiones, porque lo que yo os estoy diciendo en este vídeo no es para nada ninguna recomendación de compra ni de venta. Como ya sabéis, son opiniones personales basadas en el análisis técnico y ahora más que nunca estas decisiones tan importantes las vais a tener que tomar vosotros, porque ya si acertáis como no acertáis en estas decisiones, lo que sí que vais a sacar es un aprendizaje. Es decir, no hay que tomar una decisión y olvidarnos de ella tanto si acertamos como si no. Es decir, si acertamos vamos a ver por qué hemos acertado en esa decisión, y si hemos fallado y hemos perdido dinero, por lo menos sacar un aprendizaje de ello para que la siguiente vez lo hagamos mejor. Creo que esta es la clave de la operativa y con los años se va mejorando. Yo os lo digo por experiencia propia, nada tiene que ver mi operativa de hace 10 años cuando empecé a operar con bolsa a lo que ahora hago. Por lo tanto, creo que es muy importante ir aprendiendo con el paso de los años. Muchas veces aprendemos a base de golpes en los mercados, pero bueno, puede que sea la mejor de las opciones al principio, y por eso se recomienda muchas veces que cuando empezamos a operar en bolsa lo hagamos con poquito dinero, porque evidentemente nos vamos a llevar palos muy gordos. Entonces, cuanto nos llevamos esos palos con menos dinero, pues puede que sea mucho mejor y que no entremos de golpe con todo y perdamos todo lo que teníamos ahorrado. Así que nada, como os decía, espero que os haya resultado interesante, que os haya gustado este vídeo. Nos vamos a ver mañana de nuevo con un nuevo vídeo de los análisis diarios y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.